Bueno, pues estamos aquí con Ricardo Castellano, que es abogado e historiador militar, y le vamos a hacer unas preguntas. Hola Jaime, hola Juan, hola Nico, encantado de estar con vosotros. Nunca me han entrevistado personas tan jóvenes, así que es un placer. Dale. ¿Qué te ha hecho acabar siendo historiador, ya que te dedicabas a otra cosa, no? Sí, a ver, yo soy de la generación que atacó los 80 siendo adolescente y terminó los 80 siendo adulto. En aquellos años, quizá por lo que nuestros padres habían experimentado ellos, se le daba mucha importancia a que la formación que tuvieras realmente luego el día de mañana te pudiera proporcionar un trabajo, unos ingresos, una cierta estabilidad. Hoy el mundo que vivís vosotros es bastante diferente, pero en aquellos años a nosotros nos decían, podías hacer lo que quisieras, pero era más razonable o más aconsejable estudiar algo que te gustara, pero que tuviera una salida profesional. Entonces, ¿qué hice yo en mi caso? Pues a mí lo que siempre me ha gustado es la aviación militar. Pero yo soy de los que se marean la noria, con lo cual sabía que a las primeras de cambio me iban a echar en cualquier tipo de prueba física para entrar en aviación. Con lo cual estudié Derecho, terminé la carrera y luego hice un máster en Dirección de Empresas y con posterioridad entré en el grupo BBVA a desarrollar labores de marketing. BBVA es un grupo gigantesco, entonces te da la opción de poder tener una carrera muy variada o que puedas encaminar tus pasos un poco a cualquier lado para el que estés dispuesto a asumir lo que supone trabajar en esa faceta en cada momento. Y entonces yo lo que hice fue entrar en marketing, pero luego he estado en marketing, he estado en comunicación, he estado en publicidad y promoción y he estado en formación. Esos son, digamos, los 4 palos de las sillas sobre las que se asienta donde yo he trabajado. Dicho esto, esa era mi formación, esa era mi, digamos, salida profesional, pero a mí lo que siempre me gustó era la historia militar. Os he dicho que yo nací para ser piloto, pero no podía serlo. Entonces, desde los 16 años desarrollé un interés muy acusado por lecturas de tipo militar, encaminadas sobre todo a la comprensión de la historia de España, de nuestro país. Y todas esas lecturas pues me llevaron hacia el conflicto que yo creo que es el más importante que ha tenido España en los últimos 200 años, que es la Guerra Civil del 36 al 39, y ahí dediqué mis esfuerzos de investigación, etcétera, etcétera. Y luego, pues como consecuencia de todo ello, pues aquí estoy con Mabel y con vosotros colaborando con el CEU en esas cosas tan bonitas como enseñaros los vestigios de una guerra. ¿Y cuál es tu vinculación con el CEU? Pues yo con el CEU tengo una vinculación ya antigua. No hice aquí la carrera, tuve compañeros que sí la hicieron, pero allá por 2010 el padre Ángel David Martín Rubio, que desarrollaba labores en una web llamada Historia... fíjate. ¿Ves? Esto indica que yo estoy más cerca de los 60 que de los 50. Ya se me olvida. Bueno, el caso es que el padre Ángel David Martín Rubio desarrolló una labor online orientada hacia la historia, porque él de hecho es historiador y él es doctor en historia. Entonces, en septiembre de 2012 organizamos conjuntamente... Historia en Libertad se llamaba la iniciativa suya online, como una especie de web, no sé si llamarlo web, blog o cómo, pero vamos, Historia en Libertad. Colaboró el colectivo Guadarrama, que es la asociación a la que yo he dedicado mis esfuerzos en los últimos años, y montamos unas jornadas en septiembre de 2012 dedicadas exclusivamente al tema de guerra civil. Una vez que salió adelante aquella iniciativa, pues también colaboramos en algunas excursiones, salidas al campo. Nosotros les llevamos a ver vestigios, les llevamos a ver un poco lo que hemos hecho con vosotros estos 4 últimos años, pues lo hicimos hace 10 con adultos, por decirlo de alguna forma. Y de aquello vino esto. ¿Y qué te hizo querer aprender más sobre la guerra civil? ¿Cuál fue el momento en el que dijiste, la guerra civil me apasiona? Pues sucedió a los 16 años. Yo iba en vacaciones a mi pueblo, yo soy de un pueblo de La Rioja, Arnedo,
Y en la biblioteca de mis abuelos descubrí un libro que se llamaba La Marcha sobre Madrid, que fue la primera monografía que escribió el coronel Martínez Bande, que fue director del Servicio Histórico Militar. Esta persona, que es probablemente la persona que más y mejor ha estudiado la Guerra Civil Española en todos sus ámbitos militares fundamentalmente, pero quien más tiempo dedicó, ya falleció en el año 2000, fue combatiente, era artillero, y con el grado de coronel le dieron la responsabilidad de dirigir el Servicio Histórico Militar, y él era un ratón de biblioteca, entonces se dedicó a organizar todo el archivo de documentos originales creados que se escribieron. Lo dicho, todos los archivos que se originaron, tanto escritos como gráficos, durante la Guerra Civil, el coronel Martínez Bande dedicó sus esfuerzos a estructurarlos, organizarlos por unidades militares, batallones, brigadas, divisiones, tanto en un bando, el nacional, como en el otro, el republicano. Y esa magna labor le llevó pues prácticamente toda su vida profesional, desde finales de los años 50, que existen las primeras separatas del coronel Martínez Bande, hasta las últimas ediciones de sus libros, que fueron a mediados de los 90 en la editorial San Martín. En esa enorme franja de tiempo, él parió 20 monografías dedicadas al estudio militar de la Guerra Civil Española, que son el vademecum, la obra fundamental sobre la que cualquier historiador militar, sea de la ideología que sea, debería basarse. Yo, cuando accedí con 16 años al primer número, dije, ¿cómo me gusta esto? Por cuestiones relacionadas con el estudio y el trabajo no pude dedicarle más tiempo, hasta que en los años 90 tuve un accidente bastante grueso, bastante gordo, y a partir de ese momento, pues al ver, creó en mí una inquietud o una curiosidad, y cuando salía por el campo a pasear veía restos de la guerra y no encontraba quien me explicara por qué estaban ahí, quién los había hecho y cuál era su finalidad. Y dije, pues si no lo ha hecho nadie, lo voy a hacer yo. Y esto fue a partir del año 95-96, a partir del 98 me importé de Estados Unidos, a través de una incipiente internet entonces, un GPS, que entonces nadie tenía un GPS en España, y me dediqué a recorrer todo el centro de Madrid, después de haber pasado días en los archivos militares estudiando los planos, los mapas, viendo dónde estaban las tropas. Pues yo recorría los frentes e iba localizando esas fortificaciones, las iba inventariando, las iba grabando con el GPS, fotografiándolas, y a resultas de eso luego fui a hacer el doctorado de Historia, y esa iba a ser mi tesis doctoral relacionada con los vestigios de la guerra. Pero ¿qué sucedió? Que dentro de mi trabajo tuve un bandazo profesional, no pude terminarlo, y dije, bueno, pues con todo este material acumulado en 6 años de salir todos los fines de semana a buscar vestigios, voy a hacer un libro. Y luego fue primero un libro, luego otro, luego otro, luego otro, y así hasta ahora, que llevo 10 monografías. Y entrando ya en el tema de la excursión, que era la Guerra Civil, ¿qué bando crees que sacrificó más tropas en el campo de batalla? A ver, eso es una pregunta complicada. Te voy a dar unos brochazos generales y a partir de ahí que cada uno saque sus conclusiones. Por definición, en el arte de la guerra, quien ataca suele perder más que quien defiende. Es decir, quien ataca, quien quiere ocupar el lugar en el que están los defensores, tiene que exponer más para lograrlo. En consecuencia, cabría pensar que el Ejército Nacional, que fue el que durante casi toda la guerra, fue en una situación ofensiva, mientras el ejército republicano, salvo algunas contraofensivas que dieron origen a grandes batallas puntuales, nunca tuvo la capacidad de recuperar de forma constante territorio en manos de Franco. En ese sentido, cabría pensar que los nacionales debieron perder muchas más tropas que los republicanos. Sin embargo, eso no es así del todo. ¿Por qué? Porque los nacionales eran, sobre todo en el inicio de la guerra, unas tropas profesionales. En consecuencia, solían saber moverse u operar en el campo de batalla de forma mejor que los republicanos, con lo cual se exponían menos y tenían menos bajas. Si tú haces el análisis de las bajas, que es algo que está pendiente también en la Guerra Civil Española, no existe un estudio serio y al que recurra todo el mundo de cuántos muertos hubo en cada lado, porque además, si a eso unimos los temas de las represalias en las retaguardias,
pues los números se nos disparan. Pero, en general, la República perdió más hombres que Franco porque tenían una menor virtud militar, sobre todo al comienzo de la guerra. Y luego las batallas más gordas de la guerra civil, no olvidemos que fueron todas consecuencia de ataques republicanos. Tanto el Ebro, como Teruel, como Brunete, que es el top 3, todas nacen originalmente por un ataque republicano. Es decir, los republicanos inician la ofensiva y en consecuencia son los que se exponen inicialmente. Luego acaban siendo batallas de desgaste en el que hay muertos por ambos lados a punta pala. Bueno, a punta pala, hay bastantes muertos. No en los estándares que hay hoy, que en estas guerras industriales, que es salvaje, pero bueno, yo lo dejaría en un ligero, sin tener las cifras científicamente demostrables, una ligera superioridad en el número de bajas por parte de los republicanos, por eso que te he dicho. Y la siguiente pregunta es, ¿qué opinas sobre la ley de memoria histórica? Ante una pregunta como esto se pueden tener dos posturas: ser políticamente correcto o ser políticamente incorrecto. Y yo voy a ser absolutamente incorrecto. Y os voy a dar perspectiva histórica. Nos ponemos en la época de Roma. En Roma había una figura que se llamaba la damnatio memoriae, que era la que aplicaban los romanos. A los romanos no les gustaba reconocer que habían perdido batallas, pero las perdieron. El bosque de Teutoburgo, en fin, hay Numancia durante 10 años hasta que llegó Escipión. Es decir, ellos intentaban siempre vestir sus victorias finales como un gran esfuerzo ante un gran enemigo, siempre y cuando lo hubieran derrotado, e intentaban echar tierra a todo aquello que no ensalzara el buen nombre de Roma. Y para ello crearon la figura de la damnatio memoriae, es decir, de la condena a la memoria. De todo aquello que no les gustaba, echaban una losa, como una especie de veto histórico sobre esa cuestión, y eso no se mencionaba, eso se ocultaba para que Roma no pasara a la historia como un pueblo que había tenido derrotas. Bueno, eso se acabó con Alarico en el siglo V, cuando Alarico saqueó Roma, y por mucha versión que quisieran dar, pues las cosas fueron como fueron. Pues la ley de memoria histórica es una damnatio memoriae traída al presente. Es decir, los promotores de la ley de memoria histórica, todos ellos derrotados en la Guerra Civil Española, pretenden que su derrota en la Guerra Civil Española no pase a los anales como tal derrota. Y entonces tratan de ocultar, sepultar a aquellos que en el bando vencedor pues ganaron en el terreno de batalla y luego dieron su versión de los hechos. La ley de memoria histórica es una auténtica vergüenza legislativa, en la que, por definición, se dice que un bando era el bueno, por supuesto los republicanos, y un bando era el malo, por supuesto los franquistas, cosa que es absolutamente falsa, porque que la guerra civil la originó un golpe de Estado es más que evidente. Franco era un golpista, eso es incuestionable. Ahora bien, si se intenta escarbar en los motivos que le llevaron a dar el golpe de Estado, entonces ahí ya puede haber muchas interpretaciones. Y no vamos a entrar en la represión que se generalizó a partir de febrero del 36, cuando ganó el Frente Popular las elecciones. Ahí había un Estado terrorista, es decir, el gobierno republicano que se organiza a partir de febrero del 36 es un gobierno terrorista, porque ampara y protege a todos aquellos movimientos de milicias de izquierdas que se dedican sistemáticamente a la caza del facha, que dirían ahora, ¿no?, estos prendas. Bueno, pues si tú tienes un gobierno que te protege, la consecuencia de esto es que entre febrero y junio del 36 hubo más de 300 asesinatos políticos, de un bando y de otro, pero evidentemente quienes más asesinaban eran quienes tenían la impunidad proporcionada por los gobernantes, en este caso por los frentes populistas. Entonces, con toda esta cuestión, los que promueven la ley de memoria histórica quieren hacer una simplificación de buenos y malos y no llegan a la conclusión o no se niegan a que la gente, las generaciones venideras, asuman que hubo una mitad completa de España que apoyó a Franco y la otra mitad que lo combatió. Es decir, Franco tenía el respaldo de la mitad de España,
Que luego su régimen político fuera algo... Yo en eso no entro, pero yo hablo del momento de la guerra civil. Detrás de Franco no había 4 militares locos golpistas, no, había medio país que se sentía indefenso ante la política totalitaria del gobierno Frente Populista del año 36. Y respecto a la presentación que nos hiciste previamente a la excursión, la pregunta era, ¿cuál es la fuente que más te ha servido para hallar planos y toda la información que has sacado? Pues eso es muy sencillo, esa pregunta es muy fácil. Y la conecto con la explicación anterior y con el coronel Martínez Bante. El Servicio Histórico Militar, que recogía todos los fondos de archivo de los ejércitos durante la Guerra Civil y que organizó Martínez Bande, tuvo esos fondos tutelados hasta el año 93 en que se desplazaron al archivo del Conde de Polentinos, el Archivo General Militar de Ávila, y se dejó una copia microfilmada de una buena cantidad de ellos en sus instalaciones de Mártires de Alcalá. El Servicio Histórico Militar desapareció y fue sustituido por el Instituto de Historia y Cultura Militar, que ahora mismo está en Paseo de Moret número 3. Pues bien, esos son los lugares, los sacrosantos lugares donde está la información que a mí me ha servido para localizar frentes, vestigios y poder interpretar desde una óptica estrictamente militar, no política, cómo fue el trazado, cómo fue la geografía de la guerra y cuál es la realidad actual de los vestigios, de lo que queda de aquellos momentos de lucha. Pues muchas gracias, Ricardo Castellanos, por estar con nosotros y permitirnos hacer estas preguntas.